Paulinas presenta Conexión Vital. Queridos cristovidentes, qué alegría estar esta tarde con ustedes. Hoy nos acompaña un tema fascinante que es la vida de San Pablo. San Pablo, como todos sabemos, un apasionado por Cristo y por la humanidad. Y él mismo nos hace el recuento de su vida a través de la carta a los Gálatas. Para esta reflexión de los Gálatas nos acompañan dos personas muy importantes del proyecto de Biblia de Paulinas. Está el padre Eduardo Córdoba, biblista a nivel internacional y que trabaja en la universidad en México, precisamente en Sagradas Escrituras. Y también nos acompaña la hermana Verónica, hermana Paulina, que está acompañando también este proyecto y una apasionada por Pablo. Los dejamos con ellos. Muy buenas tardes, amigos cristovidentes. Una vez más aquí en este su espacio, hoy particularmente con el padre, nuestro invitado, el padre Eduardo Córdoba. Bienvenido, padre. Muchas gracias. El padre Eduardo es mexicano, como verán por su acento, pero además es especialista en Biblia y muy especialmente en el Nuevo Testamento. Hoy, día de San Pedro y San Pablo, vamos a hablar de estos dos grandes personajes, particularmente de San Pablo, a quien el padre Eduardo conoce muy bien. Entonces, es interesante, la iglesia celebra San Pedro y San Pablo. Uno, por ejemplo, va a Roma o recibe estampitas de Roma, donde están muy ligadas las figuras de Pedro y Pablo, y en la tradición de la iglesia tanto que la misma fiesta de ellos se celebra juntos. ¿Por qué esa unión de estos dos personajes, padre? Bueno, yo creo que en la historia de la iglesia, con toda razón ha habido ese deseo, esa convicción de que San Pedro y San Pablo ocupan un lugar especial en la transmisión de la fe, en la evangelización, en los inicios de la iglesia. Pedro, que fue uno de los 12, de los primeros elegidos por Jesús, que acompañó durante su ministerio a Jesús, ese ministerio de 3 años. Y Pablo, que vino después, que no conoció a Jesús, que incluso era perseguidor de la iglesia, pero se convirtió y dedicó toda su vida a evangelizar, a formar comunidades, y le dio una configuración muy especial, muy particular a lo que es el cristianismo. Es bien interesante ver justamente ese dinamismo dentro de la iglesia, un Pedro que está llamado a ser cabeza, a organizar, a animar las comunidades, un poco desde ese ámbito de la organización, digamos de lo más estructural, pero el Pablo que también es movido por el Espíritu a extender las fronteras del reino más allá de Jerusalén. Es como si la iglesia, digamos que los límites de la iglesia de la antigüedad tienen las marcas de las huellas de Pablo. Los límites de la iglesia, digamos el límite territorial, llegó hasta donde llegó Pablo. Así es, sí. Y es interesante además en esta fiesta de Pedro y Pablo, justo usted lo nombraba, un hombre que pasa de ser perseguidor en apóstol. ¿Qué pasa allí? O sea, muchas veces pensamos por ese relato que nos cuentan que Pablo se cayó del caballo y a partir de ahí, con todas esas imágenes, ¿qué pasó en realidad? Usted que conoce también a Pablo, padre Eduardo. Bien, podríamos comenzar por tener en cuenta algunos datos de la vida de Pablo. Y para esto podríamos partir de la carta a los Gálatas, porque en la carta a los Gálatas, en los 2 primeros capítulos, encontramos muchos datos que él mismo nos presenta acerca de su vida. Ahora, esa carta la escribió San Pablo, y esto nos ayuda a entender todo este escrito. La escribió San Pablo, esa carta a los Gálatas, porque estando él seguramente en Éfeso,
allá por los años 54, 55, le llegaron noticias de que los cristianos de la región de Galacia, que corresponde a la actual Turquía, con su capital ahí Ankara, se llamaban Sir en aquel tiempo, los cristianos de esa región recibieron la visita de algunos cristianos de origen judío que eran de la opinión de que para salvarse se necesitaba no solo la fe en Jesucristo, sino que decían también hay que cumplir la ley de Moisés, comenzando por el tema de la circuncisión para los varones. Entonces, en ese contexto, Pablo escribe su carta y en los 2 primeros capítulos él habla de su vida. Y entonces, en un momento dado, él dice, yo fui perseguidor de la iglesia, yo quería acabar con la iglesia, y solamente dice esta frase, pero Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los gentiles. Ese pequeño dato está corroborado o está respaldado por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en 3 ocasiones, en el capítulo 9, en el 22, en el 26, nos habla de un Pablo perseguidor que pide autorización a las autoridades judías para ir a Damasco, ciudad de Siria, y entonces camino de Damasco, él iba con la intención de aprender a los cristianos que eran de origen judío, considerando que estaban actuando como cismáticos, como herejes, y quería someterlos a la ley. Esa era su convicción. Pero camino de Damasco, lo podemos decir con una frase, él tuvo una experiencia extraordinaria de Cristo resucitado. Él ve a Jesucristo, como lo dice en Gálatas. Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo. Y en los relatos del libro de los Hechos se dice que, por ejemplo, en el capítulo 9, Jesús se le presenta a Pablo y Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí comienza todo. Y todo el mundo de Pablo cambia. De ser un fariseo, estricto cumplidor de la ley, se convierte en cristiano. Y sin duda que aquí está la providencia de Dios, el plan de Dios, porque Pablo tenía características muy particulares. Era un judío de la diáspora, es decir, no vivía en Palestina, vivía en Tarso, en lo que es, volvemos a Turquía, en lo que es el sur de la actual Turquía. Era de Tarso y entonces hablaba el griego y esa lengua le ayudó para evangelizar y para andar en muchas ciudades hasta llegar a Roma. O sea, como quien dice, la elección no es casual. O sea, Dios tenía un instrumento elegido y dentro de su propia historia de vida lo llama y lo convierte así. Y ese es un detalle, padre, muy particular, fíjense, hermanos, porque Pablo generalmente, y él mismo se presenta como perseguidor, y uno enseguida dice, pues, pasó de ser malo a ser bueno. Sin embargo, Pablo no era que era propiamente malo. Él persigue a los cristianos porque está convencido de que los cristianos están haciendo mal y quiere corregirlos. Entonces, digamos que Pablo, de buena fe, aunque está haciendo algo que duele, que hiera a la iglesia, está persiguiendo en nombre de Dios a los cristianos. Entonces, su proceso de conversión también viene en esa gran misericordia de Dios de hacerle abrir los ojos para que se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero además, como usted acaba de citar, Dios tuvo en bien revelarle a su Hijo y revelárselo para un sentido, que es decir, para que luego él pudiera testimoniarlo ante los paganos. Entonces es interesante, eso nos hace pensar cómo en nuestra vida tantas veces creemos tener la razón y no la tenemos, y la creemos realmente firmemente. Y sin embargo Dios en su misericordia nos hace ir
ver más allá, convertirnos. Podríamos hablar de la conversión del bueno. Así es. Efectivamente, cuando se habla de ese cambio de Pablo, se suele hablar de la conversión de San Pablo. Pero es cierto, no se trataba de una conversión de una vida de pecado, de maldad, a una vida de bondad. No, al contrario, él era como fariseo, como buen judío, celoso, dice él en la carta a los Gálatas, celoso de las tradiciones de sus antepasados. Él era estricto cumplidor de la ley. Moralmente era intachable, Exacto, irreprochable. irreprochable. Sin embargo, no era suficiente. No era suficiente. Para Dios había algo más. Efectivamente, su conversión fue más bien un cambio de mentalidad. Exacto. Cayó en la cuenta porque primero él era, como fariseo, como judío, cayó en la cuenta de esto. A ver, yo quiero ser justo, como todos queremos serlo. Queremos resultar justos, inocentes, sobre todo en el juicio definitivo, ante Dios. Para eso, para ser justos, se requiere, según la mentalidad judía y farisea sobre todo, cumplir la ley. Muy bien, pero cuando Pablo ve a Cristo, él cae en la cuenta de una cosa. Sí, es importante nuestra libertad, nuestro comportamiento, pero antes hay algo más importante. Cristo ha dado la vida por nosotros, ha resucitado y por lo tanto Él nos ha justificado ya, Él nos ha redimido. Y lo más importante es, primero, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y lo que hagamos será, lo segundo, la consecuencia. Es decir, que la experiencia que Pablo hace es descubrir, como diría el Papa Francisco, que Dios nos ha primereado. Justamente que ha sido el Señor el que ha tomado la iniciativa y que no es que Él es bueno y está haciendo algo por Dios. Al contrario, Él apenas está respondiendo como mejor puede al amor que Dios desde antes ha tenido por Él, al punto de que ha dado su Hijo por Él, que es una experiencia que es abierta a todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a hacer esa experiencia. De hecho, esa es la experiencia cristiana. Así es, así es. Y recuerdo cómo hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica acerca de la Biblia y la moral del 2008. Y en ese documento se parte desde el principio de este concepto, la moral revelada. O sea, quiere decir que nuestra conducta no debe partir tanto de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros planes. No, primero Dios se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer, nos ha mostrado su amor y nos ha señalado el camino a seguir. Y la moral cristiana consiste en dar respuesta a lo que Dios nos está pidiendo. Así que definitivamente la experiencia cristiana es una experiencia de relación. Como bien la descubre Pablo, una relación en la que nosotros no tomamos la iniciativa, es Dios quien toma la iniciativa y a la que nosotros respondemos. Entonces nuestro amor siempre va a ser respuesta a aquel que nos amó primero, como diría San Juan. Efectivamente. Ahora, Padre, esa experiencia de Pablo, usted estaba hablando que más o menos Gálatas se escribe entre el 54, o sea, estamos hablando de una persona que vivió hace mucho tiempo. O sea, Pablo vivió al menos hace 2000 años. Y nosotros estamos ya entrados en el siglo XXI. ¿Qué dice Pablo para nosotros? Para el hombre y la mujer del siglo XXI y además en un siglo XXI donde se nos enseña que lo primero en la vida es el éxito, la competencia, el estar siempre por encima de los demás. Pareciera que Pablo tiene un mensaje diferente para nosotros. San Pablo, la experiencia de San Pablo puede iluminar nuestra vida en esos lugares personales y colectivos donde esa luz de Cristo todavía no nos ha llegado. Sí, yo creo que efectivamente San Pablo es de suma importancia en la iglesia, pero no solamente de los inicios, sino que es importante también para el tiempo actual. Si hablamos en
en términos cronológicos, Pablo tiene esta particularidad. Él, no sabemos el año que nació, pero por decir un dato, el año 2008, el Papa Benedicto XVI invitó a la iglesia a celebrar el año paulino. Decía él, para celebrar los 2000 años del nacimiento de Pablo. Bueno, no es que se tenga la certeza de que haya nacido Pablo el año 8, pero en torno a esos años nació, ciertamente. Por el año 36 sería su conversión. Luego, él tiene un lugar especial porque pertenece a lo que se ha llamado la primera generación cristiana, que suele ubicarse entre el 30, cuando se ubica la muerte y resurrección de Jesús, y el año 70, primera generación. Y la segunda generación va del 70 en adelante. Pablo, todo entero, toda su obra evangelizadora, está dentro de la primera generación. Entonces está íntimamente conectado con los inicios del cristianismo. Y él escribió cartas. Después de realizar 3 viajes misioneros, de predicar el evangelio, de formar comunidades, estaba al pendiente de las comunidades y escribió, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 13 cartas se atribuyen a San Pablo. Y eso es mucho. Es mucho. Y si yo quisiera comenzar, si quisiéramos comenzar a conocer a San Pablo, ¿por dónde comenzaríamos a conocerlo? ¿Cuál sería la obra que nos ayuda a conocer, a acercarnos a la persona de Pablo? No solamente ya tenemos el hecho en Hechos, los relatos de las obras de Pablo, al menos una parte de los hechos de los apóstoles. Pero si yo quisiera entrar en la intimidad de Pablo, ¿por dónde comienzo? ¿Por cuál de estas 13 cartas? Yo propondría que se comenzara a leer a San Pablo con la primera carta a los tesalonicenses, porque es la primera carta que escribió San Pablo, y algo muy interesante, la escribió el año 50 o 51 a más tardar, desde Corinto, y no solo es la primera carta de Pablo, sino que es el primer escrito del Nuevo Testamento. O sea, comenzando allí, también tenemos el primer escrito que nos permite entrar en la atmósfera de las primeras comunidades. Así es. ¡Qué genial! Entonces, primera Tesalonicenses, y luego podríamos continuar con las cartas a los Corintios, que probablemente fueron también posteriores a primera Tesalonicenses y anteriores a otras cartas. Pero las cartas a los Corintios nos hablan de situaciones de las comunidades, a veces positivas, a veces no tanto, a veces hay divisiones, a veces hay preguntas que hacerle a Pablo, él las resuelve por medio de las cartas. Entonces ya nos habla de comunidades, en este caso la de Corinto. Y luego la carta a los Gálatas que ya les mencionaba. La carta a los Gálatas, y ya mencionábamos el contexto, expresa muy bien una de esas convicciones de Pablo y que tiene que ver con su conversión. Ya no necesitamos, les dirá a los Gálatas, ya no necesitamos cumplir todo lo que prescribe la ley, aunque es palabra de Dios, pero la ley tuvo su vigencia para los judíos para un tiempo. Y muchas cosas de la ley, por supuesto, siguen vigentes, como los 10 mandamientos. Pero dirá Pablo, lo que nos salva es nuestra fe en Cristo, el estar bautizados en Cristo, el llevar una vida nueva. Gálatas. Y Gálatas es como una preparación para la carta a los Romanos, que es la principal carta de San Pablo. Porque, miren ustedes, si todas las cartas las escribió Pablo, no así como por ocurrencia o porque tenía tiempo libre o algo, no, todas las cartas las escribió porque había un motivo, porque se daba cuenta de algún problema, porque le hicieron consultas, porque hubo una crisis con los corintios, etc.
Sin embargo, la carta a los romanos la escribe San Pablo a los cristianos de Roma que no conoce, pero la escribe para presentarse, para presentar su evangelio y para preparar la visita que les va a hacer. Ok. Así es. Entonces, digamos que Romanos de alguna manera sintetiza propiamente todo el pensamiento de Pablo. Efectivamente, es la obra cumbre de San Pablo. Ya estamos llegando casi al final, pero antes hay un santo que dice que el corazón de Pablo es el corazón de Cristo. ¿Qué es lo más importante, en poquitas palabras, que nos revela Pablo? Yo quisiera decir en cuanto a esto, y si me permite hacer así como hacer un comentario que sería un poco anterior. Volviendo otra vez a la carta a los Gálatas, les decía, en la carta a los Gálatas, los 2 primeros capítulos, Pablo presenta grandes rasgos de su vida. Bien. Al principio dice, yo perseguí a la iglesia, quería destruirla, pero Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo. Y luego dice, después de ese acontecimiento fui un tiempo a Arabia y después fui a Jerusalén para encontrarme con Pedro. Oh, qué genial. Para encontrarme con Pedro y quedamos de acuerdo en que estábamos en la misma tarea. Y ahí mismo dirá, un poco más adelante, en un momento dado fuimos, Bernabé, Tito y yo, fuimos a Jerusalén para reunirnos con Pedro y Santiago, con Juan, para tratar ese tema de si se necesitaba o no la ley. Y salimos de acuerdo, nos dimos la mano, me dijeron, no te olvides de los pobres. Y quedamos en que Pedro se iba a dirigir sobre todo a los judíos para evangelizarlos. Y yo, sobre todo, a los no judíos, a los gentiles. Ahora, al final del capítulo 2, hay un fragmento que muchos consideran, y creo que con toda razón, como el núcleo de la carta. Pablo dice lo siguiente, y es tan importante que estas breves frases son muy valiosas. Dice Pablo, primero dice, somos judíos de nacimiento. Pero otro detalle. Pedro y Pablo se encontraron en Antioquía de Siria. Ok. Allí estuvieron juntos Bernabé, Pablo y Pedro, y entonces ahí convivieron un tiempo. Ahora, dice Pablo, al final o después de hablar de esa reunión que tuvo, o de esa experiencia con Pedro y Bernabé en Antioquía, al final dice Pablo, como núcleo de la carta, somos judíos de nacimiento, muy bien, y no somos pecadores como los gentiles, pero conscientes de que el ser humano queda justificado ante Dios, ya no por la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Entonces, hemos creído en Cristo Jesús para que Dios nos reconozca, nos declare justos, santos, inocentes por la fe en Jesucristo y ya no por la ley. Pero dice enseguida, y dice en primera persona, dice, yo estoy configurado con Cristo, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y mientras vivo esta vida natural, la vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. O sea, él dice, en Filipenses dirá, yo soy judío y me siento orgulloso de eso, de mi pasado judío, yo fariseo, yo cumplidor de la ley, pero todo eso ya lo dejé aparte, porque para mí lo más importante es estar unido a Cristo, ser reconocido justo al estar en Cristo y todo lo considero como basura
con tal de ganar a Cristo. Eso Qué es. hermoso. Entonces, con este detalle que no es menor, ese vivir en Cristo, en lo que se resume la vida cristiana, en ese vivir en Cristo, pues nos despedimos, no antes sin agradecerle, el Padre Eduardo Córdoba, biblista, especialista en Pablo, y agradecerles a ustedes su audiencia. Les dejamos ese regalo. Ya saben, para vivir, pues la vida es Cristo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Padre Eduardo y hermana Verónica. Realmente fue apasionante el tema que ustedes han dado de Gálatas. Y cómo nos ha ayudado a todos nosotros, queridos cristovidentes que han acompañado este programa. Y para que continúen profundizando, los invito a que lean de las Sagradas Escrituras el libro a los Gálatas. Más aún, pueden quedarse en Hechos 9, que habla de la conversión de San Pablo, y pueden acompañarlo con el libro también de Gálatas. Son lecturas lindas que nos trazan un itinerario espiritual, un itinerario de conversión para todos nosotros. También los invito a leer San Pablo, el 13º apóstol, de Editorial Paulinas, para que podamos profundizar lecturas de él. Y otro libro, Pablo encadenado, hermoso material que nos puede ayudar a conocer a San Pablo, a tener una visión mucho más amplia de él, a cultivarnos internamente. Hoy el Papa Francisco hace una llamada fuerte a cultivar nuestra espiritualidad, nuestros espacios de oración, nuestros espacios de reflexión. Y solo lo podemos hacer profundizando las Sagradas Escrituras, y en especial este apóstol que vivió tiempos difíciles y que deja un itinerario para la Iglesia, un itinerario espiritual. Por eso, queridos amigos cristovidentes, en nuestro itinerario que realizamos diariamente, no dejemos la oración, no dejemos de conocernos y ayudarnos mutuamente. Ya para finalizar nuestro programa de Conexión Vital, que es un programa que se da todos los sábados por las hermanas Paulinas, los invitamos a finalizar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojos para conectarnos con la vida desde el lugar donde estamos. San Pablo apóstol, tú que viviste la persecución, tú que viviste momentos difíciles en la conformación de comunidades, tú perseguido, lastimado, llevado a la cárcel. Ayúdanos a entender el verdadero sentido de la vida. Ayúdanos a sentir que el encontrarnos con el Señor nos transforma la vida, como te pasó a ti, Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Es la frase que el Señor nos sigue repitiendo. Pedro, María, Jorge, ¿por qué me persigues cuando eres tan indiferente a la palabra? Cuando no haces el bien, cuando te quedas en tus estructuras cerradas, cuando no quieres amar y salir de ti. Esas mismas frases nos las repite hoy el Señor. Y el Papa nos las está invitando a salir de nosotros, de nuestro acomodamiento, de nuestra frialdad. Queridos amigos, que el Señor nos traiga la paz, que el apóstol San Pablo nos siga iluminando a través de sus cartas, que Él nos muestre el camino para poder tornar la vida en su totalidad, ya sea en la familia, en el trabajo, en los lugares donde nos encontremos. Te lo pedimos a ti, apóstol, que vives hoy en nuestra historia, que intercedas ante el Señor por todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos cristovidentes, que puedan disfrutar este programa y sobre todo que te quede la semilla de seguir conociendo y profundizando a San Pablo. Buen día, queridos amigos. Bendiciones. Paulinas presentó Conexión Vital.